Sefer Matetiau, en el libro de Matetiau, capítulo 2, verso 5. Si tiene su libro, en el libro de Matetiau en Ivrit, capítulo 2, verso 5. Vayorublo, y ellos dijeronle, Bebetlehem Yehudá, en Betlehem de Judá, Kihen Katu Bayad Hanaví, porque así está escrito por medio del Naví, del profeta. Beatá Betlehem, eres Yehudá, y tú, Betlehem, tierra de Yehudá, en Hatzair no eres la más pequeña. Bealufei Yehudá, entre los principales o príncipes de Yehudá. Kimihayetse Moshel, porque de ti saldrá un gobernador. Asheire et ami Israel, que apacentará a mi pueblo Israel. Amén. Vamos a orar. Divino y eterno Creador, Elohim Abraham, Isaac, Jacob, Elohim, Israel, Aboteinu, Avinu, Sheva Shamayim. Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob, Dios de Israel, nuestros padres, divino y eterno Señor. Bendecimos, glorificamos, santificamos a su grandioso, poderoso, divino y eterno nombre. Reconocemos, divino Hashem, que como usted, el Dios de Israel, no hay Dios igual ni parecido, pues usted es Echad. Usted es el único Dios que existe, el único Dios verdadero, el que creó los cielos, la tierra, el universo y todas las cosas que en ellas hay, pues usted únicamente es Dios. También usted creó al hombre, lo hizo a imagen, semejanza suya en esta tierra para gloria de su nombre, pues únicamente usted es Dios. También usted creó entre los pueblos, entre las naciones, al pueblo judío, a la nación de Israel para gloria de su nombre, luz de las naciones, pues únicamente usted es Dios. Y nosotros, el pueblo judío, el pueblo de Israel, honramos, glorificamos, santificamos, adoramos su grandioso, poderoso, divino y eterno nombre. En esta hora, divino Hashem, venimos a tu santa, bendita y divina presencia, buscando su rostro, clamando a su nombre, buscándole, divino Hashem. En esta hora que le buscamos, divino Señor, le suplicamos, sea usted quien se manifiesta en cada vida, en cada corazón, por el poder que hay en su Ruach HaKodesh. El poder de su santa, bendita y divina palabra cambie, transforme la vida, el destino de esta humanidad. Solamente usted tiene el poder para cambiar el corazón, la vida, el destino de cada ser humano. En esta hora le pedimos que ese poder divino de su amor y de su gracia se manifieste en cada corazón y en cada vida. Pues divino Hashem, se lo pedimos y lo recibimos en nombre glorioso, poderoso de Yeshua Mashiach, eterno Redentor, Melech Yehudim, el Rey de Israel, Redentor y Salvador nuestro. Amén. Se pueden sentar, Ajim. Bendice al eterno Dios. Aquí la Olam Hasdo Baruch Hashem. Estamos continuando en nuestro estudio. Me pone un poquito de aire, por favor, para que los que están mandando calor de allá para acá no me cocinen. Muy alegre de verla usted ya aquí recuperada, de estar en el hospital y todo eso. Baruch Hashem, me alegra mucho. Estamos continuando en esta maravilla que es entender el primer libro del Brit Hadashah, la fundación de lo que Hashem nos ha dejado en Mashiach. Y es importante y muy supremamente que entendamos este libro que fue dado en Ivrit, en hebreo a nosotros. No fue dado en griego, ni en arameo, ni en latín, ni en chino, ni en ruso, ni en ningún otro. Fue dado en Lashon Kodesh, en la lengua santa, que es Ivrit, el hebreo. Con el que Hashem creó el universo. Y tenemos aquí el alefbet del abecedario,
que es la maravilla más grande que del idioma, donde no solamente Hashem habla y dice, pero se forman las cosas de acuerdo a lo que Él ha pensado, de acuerdo a cómo Él ha diseñado. Pues es en las letras donde están los números también, que configuran el universo y todo lo que sucede en el tiempo de la vida del ser humano en la tierra. Y por eso es muy importante que nosotros volvamos al original. Y Baruch Hashem, aunque me tomó 30 años hacerlo, lo tenemos por primera vez aquí en sefardita, en español. Y por eso es para mí un privilegio poderlo mostrar a ustedes y que ustedes lo aprendan y lo pongan en sus corazones como Hashem lo intentó. Otra vez el libro de Matetiau no es el libro de San Mateo. San Mateo es el que está sentado ahí atrás. Pero este es Matetiau Halevi. Halevi es un sacerdote del templo. Esto fue escrito por Matetiau, el sacerdote del templo, el levita del templo de Hashem, que lo saca de cualquier otra referencia, porque los levitas estaban puestos para llevar la palabra, la verdad, el conocimiento de Hashem a todo Israel y al mundo. Entonces al levita se le encargó el trabajo de ser los maestros de Israel, de entrar al templo, al Beit Hamikdash, y salir de allí para proclamar a todo Israel, a toda persona, a todo niño, a todo hombre, mujer, anciano, la palabra de Hashem, lo que Hashem estaba diciendo. Es por eso este libro, Matetiau Halevi, lo escribió como la fundación, y según los padres de la iglesia cristiana, atestiguan que Matetiau lo escribió en lengua hebrea, en ivrit, y que de ahí copiaron todos los demás, incluyéndolos a ellos. Pero a través de los siglos, cuando ha venido el reemplazo, la teología del reemplazo, donde Roma reemplazó a Israel, donde Roma reemplazó la iglesia por el pueblo judío y por la sinagoga, donde Roma reemplazó el hebreo, la Lashon Kodesh, la lengua santa, por el latín y por el griego. Entonces todo esto se perdió, todas estas conexiones, y pudieron manipular el libro y manipular el mensaje de Hashem y poner un mensaje antisemita de odio contra el judío, cosa que no aparece en este libro, ni aparece en el original, ni aparece tampoco en el griego, de donde ellos dicen que han sacado sus Biblias. Pero es mentira, porque no es sacado del griego, sino de lo que ellos han traducido y poniéndole palabras de odio hacia el judío. Especialmente con esa idea de que los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Que eso es fake news. Absolutamente nunca lo crea, que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, porque sí, a los suyos vino y los suyos sí le recibieron. El propósito que Él no vino para ninguna otra nación, vino solamente para Israel, como vemos aquí. El título de este mensaje de hoy es el requisito para ser Mashiach. Pues han habido muchísimos Mashiachs a través de los siglos y hasta el día de hoy, pero ninguno de ellos conforme a lo que dice la Torah. Otra vez, desesperados de que el Mashiach no ha venido, el pueblo judío ha buscado otros Mashiachs en Rusia, Bielorrusia, en Turquía, en India, en
en las afueras de Israel y por los lados de Israel y en todos lados, aún en Nueva York. Como sucede con el grupo ortodoxo llamado Chabad, que su Mesías es su rabí, el rabí Schneerson, que ya murió, pero que ellos están esperando que resucite, porque la Escritura dice que el Mesías tendría que resucitar. O sea, ellos están esperando, ya hace como 10 años que murió, pero todavía le van a orar a su tumba, y todos esperando en sus congregaciones de que éste va a resucitar y va a levantarse para llevarnos de vuelta a Eretz Israel, y va a venir pues el fin del mundo. Entonces, esto se cree en el judaísmo hoy. Han habido muchísimos otros como Abba, Papa, han habido varios otros Mesías, y todavía la gente va, esos grandes grupos de 40,000, 70,000, 100,000 personas yendo a la tumba de un rabí que ya murió hace siglos, pero van a orarle porque ellos creían que este era el Mesías. Pero muchos de ellos, la mayoría, como en los últimos 2000 años, nosotros no tuvimos el privilegio de nacer en Israel, porque Israel fue tomada por los romanos, destruida la nación de Israel, y los judíos esparcidos por todo el mundo. Entonces nacimos en todas partes del mundo. Entonces por 2000 años no ha habido ni un Mesías que haya nacido en Israel. Pero antes sí hubo, en el año 165, hubo varios que nacieron en Israel, pero no nacieron en donde dice aquí, porque nos dice la Escritura, nos registra, Matetiau Halevi registra aquí, que cuando llegaron los Magidim a buscando al niño, al Yele, al niño Mashiach que había nacido, gordos, y todo Israel se conturbó, porque llegaron ellos diciendo: hemos visto la estrella de la cual Hashem había dicho en la Torá que es una estrella, se levantaría en Yehudá, y de ahí saldría el que sería el rey de Israel, el que llevaría el cetro de Israel, el trono. Pues ellos llegaron diciendo: hemos visto, y estos venían de Babilonia, eran rabís que venían predicando y proclamando de gran autoridad, como rabís, y venían publicando y diciendo: ¿dónde está? ¿Dónde está? Y pues la gente ni siquiera sabía dónde había acontecido esto. Pero Jordos, el rey, reúne a todos los grandes sabios y le dicen: abran sus Biblias, a ver, averigüen dónde es que va a nacer el rey de los judíos. Y abren la Torá, abren los Neviim, el Tanaj, y nos dice aquí que el verso 5 del capítulo 2, Perek Bet, y verso 5, dice: y ellos le dijeron, Vayomrulo, y ellos le dijeron, en Betlehem, Yehudá. Eso es, ellos encontraron que la profecía decía que el Mashiach hacía requisito que el Mashiach naciera en Betlehem de Yehudá. Dice: Kihem Katuv Vayay Hanaví, porque así está escrito, por medio del Naví, el Hanaví. Aunque no nos dice que es Hanaví, que es profeta, todo el mundo sabía.
Esto era conocimiento normal de todos los judíos. Saber dónde iba a nacer el Mashiach. ¿Y qué profeta lo decía? Que los judíos aprendemos la Biblia de memoria, los libros de memoria. Pues no hay necesidad de decir qué profeta, porque todo el mundo sabría. Ahorita lo vamos a ver, qué profeta. Entonces dice, Vayomrulo. A ver, vamos a decirlo. No sé si ya está aquí. La escritura, para que la sigan, por favor. Mister, tóquele al ingeniero para que nos ponga, por favor, el ibrit. Muy bien. Ya esto lo pasamos. Hay que seguir la siguiente página. Ahí estamos. Muy bien. Dice, Vayomrulo. Vayomrulo. A ver, dígalo. Vayomrulo. Y ellos le dijeron a él, lo es él. Entonces le dijeron a Jordos, el rey, Bebetlehem, Yehudá. Vamos a decirlo. Bebetlehem, Yehudá. Bebetlehem, Yehudá. Dice, Be es en. Betlehem, no es Belén, pero es Betlehem. Bet quiere decir casa. Lehem, pan. La casa del pan. Y él es el pan de Jaim, de vida. Pues ahí, en la casa del pan. Y claro, la historia se remonta a Ruth y a Noemí, que regresaron. Noemí, la suegra de Ruth, regresaron de Moab, donde se habían ido a vivir fuera de Israel, a la tierra de los moabitas. Y de ahí, cuando Ruth mira que su suegra va a regresar, su marido había muerto y también su hermana, su esposo también murió. Entonces su hermana se regresó a su tierra con sus padres a Moab. Pero Ruth dijo, no, yo iré contigo, porque he aprendido que tu Dios será mi Dios, tu tierra será mi tierra, y donde tú mueras yo seré enterrada también. Esa es la conversión de Ruth al Dios de Israel. Entonces cuando ellas regresan, es el tiempo de la cosecha. Y es el tiempo de Shavuot. Es el tiempo de Shavuot y están en la cosecha del trigo. ¿Y de qué se hace del trigo? El pan. Y en Betlehem era donde todas estas regiones se cultivaba el trigo para el lejem, para el pan. Entonces, se llamaba Betlehem, la casa del pan. Bien, lejem, pan. Y entonces, aquí es de donde se nutría, vamos a decir, todo Israel, de la riqueza de la tierra de Betlehem. Y Hashem escoge este lugar, no solamente donde sale el trigo y el pan, y todo eso, y donde también aquí la moabita se convierte en judía, y viene a ser la abuela de el Melech David. Y la reina o la madre reina de todos los reyes de Israel.
Y ella se casa con Boaz, que es un hijo de David, un descendiente de David, del rey David. Entonces, al tener un hijo, Ishai, y tener al Melech David como nieto, y de ahí en adelante Hashem escoge a David y a toda su descendencia, de donde van a salir todos los reyes de Israel hasta el Mashiach. Es uno de los requisitos que Hashem pone, es que aquí el Naví del que nos habla es Mijá. Mijá, capítulo 5 y verso 2, Miqueas 5 y verso 2. Y Miqueas Hashem habla a través de Mijá, y le dice, Mijá, capítulo 5, y verso 2. Que es el Naví que ellos encuentran aquí. Los Magdim han despertado la curiosidad en todo el pueblo judío. Y los Kohanim y los Sofrim, los escribas, empiezan a buscar las escrituras y encuentran aquí en Mijá, que dice, capítulo 5, verso 2, dice, pero tú, Betlehem, Efratá, pequeña para estar entre la familia de Yehudá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas desde el principio, eso es desde el principio de la creación, desde los días de la eternidad. Nos dice que nacería en Betlehem de Yehudá, uno que sería, aunque ha sido traducido aquí como Señor. El hebreo dice, ahí en su libro, dice por medio del Naví, el verso 6, en Matetiau, verso 6 dice, Veatá Betlehem, eres Yehudá, y tú Betlehem, tierra de Yehudá, Einhat Zair, no eres la más pequeña, dice, de entre los príncipes de Yehudá, Balufei Yehudá, Ki mincha etze Moshel, porque de ti saldrá un Moshel. Y Moshel aquí no habla del Señor. Moshel es un gobernador. Pues aquí no habla de un, como lo tradujeron acá, que en el español, el sefardita, que señala Señor de Israel. Pero la idea es esa, el que de aquí saldrá el que gobernará o reinará a Israel. Y reinará, dice, aquel que es desde el principio de la eternidad, de la eternidad. O sea que está hablando de alguien que es eterno y nacería en Betlehem. Entonces es muy importante porque no es cualquier rey o cosa así, sino que es, dice, el que es el eterno. Solo Hashem es el eterno. Solo Hashem está de eternidad en eternidad. Y este que nacería ahí sería el eterno, porque dice que su entrada sería desde el principio hasta la eternidad de la eternidad. Entonces se está hablando de Hashem. Dice, tú no eres la más pequeña. Einhat Zair, no eres la más pequeña. A ver, ¿cómo se dice pequeña?
Zair, póngalo más grande ahí, los hermanos acá, hay uno que sufre acá de los ojos y viene de turista y no puede alcanzar a ver esa letra tan pequeña. Ya, muy bien. 20:15. Problema. Muy bien. Pero, muy bien. Einja Zair. Einja Zair. Einja, ¿qué quiere decir? No eres. Einja, la más pequeña. Zair es la más pequeña. Zair. Einja, no eres. Pues Hashem dice que la tierra, la ciudad, el pueblo, el pueblito de Betlehem, dice, no es la más insignificante, la más pequeña, aunque la miren como un pueblito que no vale nada. Dice Hashem, no, vendrá a ser la ciudad más importante en la historia de Israel. ¿Por qué? Porque dice que de aquí saldrá, y dice que es la principal entre los príncipes de Yehudá. Beyalufei Yehudá, de los príncipes de Judá, la más importante de los principales de Yehudá. Recuerde que Yehudá es la parte sur de Israel. Yehudá es la parte sur. La parte norte de Israel era donde vivían las 10 tribus que fueron destruidas por los sirios y llevados al exilio. Y quedó solamente la parte sur, el reino de la parte sur. El reino de Israel vino a ser solamente Yehudá. Pues Yehudá, que es toda la parte sur, tenía muchos lugares principales. Pero Hashem dice, aún de todos esos lugares principales, la principal de todas las ciudades o de todos los pueblitos vendrá a ser Betlehem. Betlehem. Porque de ti saldrá, dice, Moshel. Ki mincha yetzem Moshel. Porque de ti saldrá el gobernador. De ti saldrá un gobernador. Entonces, el que gobernará, dice el verso, continúa diciendo, Asheiré et a mi Israel, el que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces, la promesa, otra vez, queda establecida que el que apacentaría, el que gobernaría, el que reinaría, el Mashiach, vendría a apacentar, a gobernar al pueblo ¿de qué? De Israel. ¿Estamos o no estamos? Por favor. Pues a quién vendría a apacentar o a apacentar es lo que es una palabra. Asheriré es guiar como el pastor guía las ovejas, el rebaño de ovejas. Entonces aquí habla de apacentar, que es un término de el que guía ovejas, el rebaño de ovejas. Y el que guía ovejas se llama pastor. Y el pastor lleva siempre 2 palos en su mano. Uno en su mano derecha para guiar a las ovejas y les va marcando el camino, les va diciendo por dónde ir. Los va golpeando en la espalda, les va tocando y les va guiando. Si ellos quieren seguir derecho, Él les toca y les va diciendo por dónde tienen que ir. Pues ellos van por el camino que Él les marque. En otra mano lleva otro palo, pero en este palo, en esta vara que lleva, al final lleva un cuchillo. Y es porque
es con el que defiende a los rebaños, porque los rebaños, las ovejas, cuando están en el campo, son presas de los lobos. Y los lobos, estos vienen a matar, estos vienen a robar, estos vienen a quitar lo que el pastor lleva. Por eso no es simplemente un palito que va para decirle, ¡hey, hey! No, sino que los va a chuzar, les va a clavar el cuchillo que el palo lleva enfrente, amarrado, para que se alejen. Y si no, estos animales feroces van a despedazar las ovejas, especialmente a las tiernitas, a las ovejas tiernas. Es por eso las que no pueden correr mucho, no saben para dónde ir. A las más grandes, ya están experimentadas, y esas saben correr hacia el pastor para que les defienda. Pero las otras, ellas siguen comiendo. Ellas ven el lobo y dicen, ¡ay, hola! Y siguen comiendo. Entonces el lobo dice, ¿dijiste hola? Ahorita me voy a desayunar con esta. Y las que están enfermas, que no pueden correr, el lobo se las va a comer. Entonces, no es ningún chiste sacar ovejas, especialmente 5,000 ovejas al campo. Y por tanto, el pastor, el que gobierna sobre las ovejas, las va a guiar y las va a proteger. Y esto es lo que dice que haría el Mashiach, al llamarlo apacentador de quién. De ovejas. Pero ¿cómo Hashem llama a estas ovejas? ¿Cómo le llama? ¿Aló? Él se levantará, dice, y saldrá de ti un Moshel, Asheide et, ¿a quién? A mí, Israel. Hashem dice, a mí, Israel. De ningún otro pueblo sobre la tierra Hashem ha llamado nunca a mí. ¿Qué quiere decir a mí? Mío, mi pueblo, mi pueblo. Am es pueblo. El posesivo es a mí, con la i, se hace el posesivo en todo, ¿no? Eli es él o Elohim, y cuando le ponemos el i, es Eli, es mío. Cuando decimos Adonai, entonces Adonai es el Señor, pero cuando decimos Adoní, es mi Señor. Entonces, aquí dice, Hashem llama a su pueblo a mí. A mí, muy importante, muy importante. La profecía habla, Hashem llama solamente a Israel. Y al pueblo al que vendría el Mashiach, como a mí Israel, mi pueblo Israel. Entonces, hoy hay esas discusiones vanas de los que no saben qué es esto, que dicen que Israel solamente es la parte norte, ¿no? Y andan con esto de la casa de Efraín, y que la casa de Manashe, y que ese es Israel, y que Yehudá no es Israel. Los judíos no son Israel. Pero ¿qué es torpeza, no? Porque todos los del norte y los del sur son la misma nación, Israel. Somos todos los uno, un mismo pueblo. Pero el pueblo de Israel es hoy reconocido, y por los últimos 2000 años, y después de que se destruyeron las 10 tribus del norte, el único que vino a ser llamado Israel es la parte sur, la parte llamada Yehudá. Entonces, Yehudá, decir Israel, es decir hoy, ser judío, de Yehudá. Hashem dice que Él enviaría a aquel que gobernaría a Betlehem. De allí saldría el que apacentaría, dice, a mí, mi pueblo Israel. Ahora, si
a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Se cumplió esta profecía? Hashem lo hizo venir por nada, ¿verdad? Sí, eso no se cumplió, de que el Mesías no es el gobernador de mi pueblo Israel. Pero si se cumplió la primera parte, que él nació en Betlehem, como todos ellos aseguraron aquí, que el Mashiach fue nacido en Betlehem, y se conturbaron sus corazones, se asustaron, porque no creían que esta profecía llegase a tener cumplimiento en sus días. Dice que todo Israel, igual con el gobierno de Roma, se asustaron cuando leyeron que de Betlehem nacería el Mashiach, que apacentaría, que gobernaría a mi pueblo Israel. Pues estas palabras, cuando se las dijeron a Jordos, al rey que Roma había puesto sobre Israel, absolutamente se llenó de ira, porque dijo: aquí no va a nacer ningún otro rey. El rey de Israel soy yo, y aquí no va a reinar nadie más. Y es donde él manda a matar a todos los niños. Ahora, cuando llegaron los Magidim allí y proclamaron esto de que habían visto la estrella y que había nacido, ¿cuánto tiempo había pasado? ¿Cuánto? 2 años. 2 años. No fue en el nacimiento, como ponen en el pesebre, enseñan los cristianos, que llegaba, lo vimos la semana pasada, que pasaron 2 años. 2 años, cuando llegaron los Magidim a ver al niño Mashiach. Y ya no lo vieron en el pesebre, como dicen los cristianos, o en la azúcar, como decimos nosotros los judíos, como dice la Torah, sino que lo vieron ya en una casa, en su casa. Ya estaba en la casa, porque habían pasado ya 2 años de su nacimiento cuando ellos llegaron. Pues ya estaba grande cuando Jordos manda matar a todos los niños de 2 años para abajo. Y todos los niños que habían nacido en Betlehem. Es muy importante que nosotros entendamos lo que dice esta profecía. Pues la profecía ponía como requisito que para ser el Mashiach tendría que nacer ¿dónde? En Betlehem. Requisito para ser Mashiach. ¿Por qué en Betlehem? Ya lo dijimos, ¿por qué en Betlehem? Porque la casa del pan, pero es más. Que es la siguiente historia de la casa del pan. No, ¿qué es lo más importante? ¿Cómo? Sí, en la tierra de Judá, pero ¿qué pasó ahí en Betlehem? ¿Aló? ¿Qué pasó en Betlehem? Ahí nació, no. ¿Quién? ¿Qué pasó ahí? ¿Quién nació ahí? Melech David, el rey David. Acabamos de pasar por esta historia. Betlehem es importante porque es el lugar, la ciudad donde nació el Melech David, el rey David, el segundo rey de Israel, pero primero de la dinastía de los reyes santificados por Hashem. Entonces, para ser el Mashiach, tendría que nacer
toda persona que quiera ser el Mashiach tiene que nacer ¿dónde? En Betlehem. No puede nacer en Brooklyn, Nueva York. No puede nacer en Bielorrusia. No puede nacer en Moscú. No puede nacer en Francia. No puede nacer en Turquía. No puede nacer en ningún otro lado, sino en Betlehem de Yehudá. Entonces, un requisito, el primer requisito, que tenía que ser un descendiente del rey David. Un descendiente directo del Melech David. No descendiente de los levitas, no descendiente de los sacerdotes de los Kohanim, no descendiente de Efraín, Manashe, no descendiente de nadie más, sino de la casa que fue fundada por el Melech David, por el rey David. Es muy interesante, que aquí en Betlehem es donde nació el Melech David. ¿Y alguien sabe cuándo nació? ¿En qué fecha nació el Melech David? La fiesta de Shavuot. ¿Y cuándo murió el rey David? En Shavuot también. Años después muere y nace y muere en la misma fecha, en la misma fiesta. ¿No es eso glorioso? Y es en la fiesta en la cual su abuela entró en Israel, se casó con Boaz, y ya un año después tienen un hijo que después de ahí nace el Melech David. Y la historia de cuando su abuela Ruth entra en Israel y se convierte en judía, sucede en la fiesta de Shavuot. ¿Es eso coincidencia? ¿O es plan divino? Es por causa de esto. El Shavuot es una fiesta donde se proclama el reinado de el Mashiach y el reinado de Hashem sobre Israel y sobre el mundo. Yo quiero decir que mi abuelo, Alfonso VII, también fue coronado rey emperador de España, siendo un Ben David, un descendiente de David, en la fiesta de Shavuot. El cardenal que oficiaba, él quería otra fecha. Su madre dijo, pero mi abuela, no, mi hijo será coronado en esta fecha de la fiesta en el catolicismo, claro, Pentecostés. Y el sacerdote decía, pero no, nosotros tenemos otra fecha donde él podría ser coronado. Dijo, no, tiene que ser cuando su abuelo, el rey David, fue coronado, es cuando él será coronado también. Entonces, todo eso, la gente católica, claro, no entendió nada, ni menos el cura, el monseñor, los que estaban ahí presidiendo, porque los reyes descendientes de David, que todavía reinan en Europa y reinaron en Europa, descendencia de David, por el catolicismo, por el papado, por Roma, están prohibidos en decir que son judíos, que son descendientes del rey David. Entonces, hay varios libros escritos acerca de esto, de cómo apenas que un rey o una reina de Europa era coronada, rey o reina de los países europeos, la primera cosa que hacían era hacer una estatua del rey David, en sus palacios. Y existen todavía hasta el día de hoy todos estos palacios donde pues los católicos creen que es un santo más.
Y dicen, oh, es el rey David. Ah, está bien, la reina hizo hacer esa estatua ahí del rey David, pero porque ella es reina, él fue rey y eso es todo. Pero no, la cosa es que estaban honrando el reinado de su padre, reconociendo al rey David como padre y ellos como descendientes del rey David. Mi abuelo, Alfonso VII, cuando fue coronado, y claro, con toda la pompa de toda la Iglesia Católica y del papado, el Papa era su primo. Y este primo era su enemigo. Este primo, claro, representaba el papado, el catolicismo, todo en contra de lo que es el judaísmo. Y claro, él presidió también en la coronación. Y lo tuvo que hacer cuando la madre reina dijo cuándo tenía que hacerlo, en Shavuot. Claro, todos ellos otra vez no entendían nada de esto. Pero apenas que él fue nombrado o coronado rey, la primera cosa que hizo era quitar el emblema de los reyes de España y de Europa. ¿Cuál era el emblema imperial? Era la cruz. La cruz victoriosa le llamaban. Pues mi abuelo la primera cosa que hizo fue quitar la cruz. ¿Y qué creen que puso? Como emblema, el león de Judá. Y la región donde él nació fue llamado León. Y por eso tenemos en México también León, Guanajuato. En honor a León, en España, donde nació mi abuelo. Entonces la primera cosa que él hizo fue quitar todas las cruces, y eso pues no le cayó bien al Papa, ni a ninguno de los cardenales, ni nada de eso, que él quitara como la insignia de los reyes del reinado, la cruz, porque ellos no sabían cómo quitarse la maldición del papado que los seguía cortitos con la Inquisición, que si ellos decían cualquier cosa, los sacerdotes ahí mismo levantaban guerra contra ellos y al pueblo contra ellos y los quemaban, les cortaban la cabeza como infieles. Entonces los tenían bien controlados, pero él sí logró quitar la cruz y poner al león de Judá. Es cuando vamos allí al lugar donde nacieron mis abuelos y donde nació él, donde fue coronado rey, todo el lugar, todas las murallas, todos los emblemas están llenos no de cruces, están llenos de ¿qué? De leones de Judá. Pues él removió también la cruz de todas las monedas del reino. ¿Y qué cree que puso en las monedas? ¿Qué puso? León, el león de Judá. Haciendo honor a el rey David y al Dios de Israel, de que todos ellos eran descendientes del rey David y también eran judíos. Entonces es muy importante todo esto que ata la historia imperial, la historia de los reyes de Europa a la casa de David, y para ser el Mesías, Mashiach,
tendría que ser descendiente de la casa de David. Pero no solamente un descendiente, le habían habido mucha gente que ha dicho que es descendiente de David. Apenas que le hacen el ADN sale que era de otra cosa, que no tiene nada que ver. Entonces, muy importante que los descendientes de David, uno de ellos sería el que habla aquí, el Moshel. ¿Qué es Moshel otra vez? Gobernador. El gobernador eterno que apacentaría al pueblo de Hashem, Israel. Otra vez, decir Israel es decir el pueblo de Hashem y decir Judá, Yehudá. Es decir, los judíos. ¿Quién era que me decía? Usted, ¿no? Que estaba compartiendo que el Mesías es judío. ¿Y su familiar le dijo qué? Que no es, el Mesías no es judío, es israelita. Entonces hay gente hoy, las iglesias, el cristianismo enseña que Jesucristo no era judío. Antes los judíos lo mataron. El Mesías Jesucristo era israelita, pero no era judío. ¿A quién le cabe eso en la mente? ¿A quién pueden engañar así? Hay un solo pueblo. El pueblo judío es el pueblo de Israel, a quien Hashem llama mi pueblo. Y cuando a él lo mataron los romanos, lo asesinaron los romanos, ¿qué pusieron encima de su etz, de su madero? He aquí, Ze Yeshua, Melech HaYehudim, el rey de los judíos. No el rey de Israel, no el rey de los hebreos, sino el rey de los judíos. Moshe dijo, ¿la salvación viene de Israel? ¿Viene de los hebreos? No, la salvación viene de los judíos. Entonces hoy cuando hay gente que reemplaza a judío por Israel o por hebreos, y algunos grupos mesiánicos se llaman hebreos, las raíces hebreas, otros se llaman el Israel de hoy, el Israel espiritual, retornando a Israel, y todas estas cosas, pero no quieren llamarse judíos. Y eso es contrario a la voluntad divina. Y eso es antisemitismo, odio hacia el judío, hacia el rey de los judíos. Pues usted tiene que tener mucho cuidado cuando oiga mensajes y haya gente hablando, haya gente que esté diciendo y proclamando según todas esas aleluyas, que la gente dice, oh, qué bueno. Pero lo único que están haciendo encubiertamente es poniendo odio hacia el pueblo judío. Hay un solo pueblo que Hashem reconoce y llama Ami. Es al pueblo judío, al pueblo de Israel. Y Betlehem es la tierra de los judíos. Y el que nació allí era el rey de los judíos. Si hubiera querido en Manasés o en Efraín o en cualquier otro lado, hubiera nacido ahí. Pero no, él escogió que naciera en la tierra de los judíos. Y nació judío y es el rey de los judíos hasta el día de hoy. Entonces, anda todo eso todavía en el día de hoy. La gente no quiere ser judía. Porque les han metido odio, porque a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, los judíos no lo recibieron. Y es totalmente mentira. Totalmente un engaño, mentira. Entonces, Betlehem, como vemos aquí, a ver si, ahí está, Betlehem
En Israel, todo ese sector es Betlehem. Hoy, claro, está bajo los palestinos, esa Palestina. Ha sido entregado a ellos y ellos se han adueñado de estas secciones. Aquí pues los judíos no podemos entrar, no podemos ir. Los cristianos sí pueden ir, pueden entrar a estos lugares, pero el judío no puede entrar. Entonces, como es según una nación independiente, entonces Betlehem es de la nación palestina y no de Israel, no de los judíos. Y hay muchos cristianos hoy que se comen también este cuento diciendo que Jesús era palestino y no judío. Y viene de todas estas enseñanzas en las iglesias de los predicadores que les meten a la gente que los judíos son malos, los judíos mataron, los judíos fueron deshechos, los judíos fueron sacados de la voluntad divina y Hashem los reemplazó por la iglesia, y que el pueblo judío no tiene salvación y que el que vino era palestino, el que vino era israelita y no judío. Entonces, tiene todo eso hoy envenenada las mentes de muchísimos cristianos. Y desafortunadamente muchos de los que se llaman mesiánicos están también envenenados con esto. Y todo eso usted tiene que tener cuidado porque es totalmente contrario a la voluntad divina. Entonces la primera cosa de ser el Mesías era ser descendiente del rey David, nacer en Betlehem. ¿Por qué en Betlehem? Porque ahí nació el rey David. Y en sus lugares, en sus campos santos, alrededor de Betlehem, allí este lugar se llama Migdal Eder. Migdal Eder. Migdal Eder quiere decir la torre del rebaño. Y todavía hasta el día de hoy se llama así. Y usted puede tomar el autobús que va a pasar por arriba. La montaña, abajo se va a ver la planicie, se va a ver Betlehem, y arriba el bus le va a pasar rodeando, y abajo usted va a poder ver Migdal Eder. Y si usted sabe un poquito de hebreo y de la historia, entonces va a poder reconocer que ahí dice por aquí entrada a Migdal Eder, y en la carretera. Y si no sabe nada, entonces usted dice Migdal Eder está bien, pero si usted conoce, ha leído y ha estado aquí con el rabí, usted va a entender que Migdal Eder quiere decir la torre del rebaño. ¿Y de qué torre del rebaño se refería? Bueno, la escritura nos dice en el libro de Miqueas, capítulo 4, verso 8. Miqueas es un libro muy mesiánico. Ya vimos que nos habla de Betlehem, el lugar donde iban a nacer, pero también nos habla en el verso 8, en Miqueas capítulo 4, verso 8, Miqueas capítulo 4, verso 8. Y tú, oh Migdal Eder, ahí en hebreo, Migdal Eder. Migdal es torre, Eder de rebaño. Migdal Eder, torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión. ¿Dónde queda Migdal Eder? Es el campo afuera de la ciudad de Betlehem. Pues Betlehem, algunos dicen, es un pueblito. Entonces ese pueblito, donde están las casas, donde vive la gente, en la parte de afuera, se llama Migdal Eder. Y aquí dice que Migdal Eder, traducido la torre del rebaño. ¿Por qué se llamaba la torre del rebaño allí? Dice, este lugar es la fortaleza, el poderío
Dice de la hija de Sión, eso es de Jerusalén. Y del pueblo de Israel, esta es la fortaleza. De aquí viene el poder, la fortaleza. ¿Qué pasaba allí? En Migdal Eder. ¿Qué es esto de la torre del rebaño? ¿Y qué es la fortaleza de la hija de Sión? Bueno, dice que a ti vendrá el señorío que primero. Eso es que el señorío, el reinado, el rey aparecería primeramente aquí en Migdal Eder, el reino de la hija de Jerusalén. El reino comenzaría ¿dónde? En Betlehem, pero en Migdal Eder, en la torre del rebaño. Muy importante, muy importante. La torre del rebaño. ¿Qué quiere decir? Que de aquí, dice, de aquí, de este lugar, vendrá, comenzará, o se publicará, se anunciará el señorío o el reinado del Mashiach primero. Pues aquí Hashem dice, no solamente el Mashiach nacería en Betlehem y nacería en una sukkah durante la fiesta de Sukkot, sino que también los alrededores jugarían un lugar principal en el nacimiento del Mashiach. Porque de aquí dice, de ti vendrá el señorío primero. Eso es que el rey Mashiach sería anunciado primeramente en los campos de Migdal Eder. Wow. Y Hashem dice, este campo es el lugar principal, en la fortaleza que mantiene a Sión. Y Sión es el templo, es el Beit HaMikdash, es Jerusalén, es el lugar de adoración donde Hashem puso su nombre y donde se van a llevar todos los sacrificios. Vamos a mirar la siguiente escritura en Bereshit, capítulo 35. Bereshit, Génesis. Capítulo 35. 35, verso 21. ¿Quién más estuvo en este lugar y fue a este lugar? Dice en el capítulo 35 de Bereshit, capítulo 35, verso 21, dice, y salió Israel y plantó su tienda más allá de, ¿qué dice? Migdal Eder. ¿Qué quiere decir Migdal Eder? La torre del rebaño, ahí lo tienen en hebreo. Al otro lado lo tradujeron. Debieron de haber puesto Migdal Eder. Entonces, a veces esto, cuando no está en hebreo, es difícil de hacer la conexión. Entonces, Jacob o Israel, cuando murió Rachel, su esposa, la sepultó en el camino a Betlehem. Mire lo que dice el verso 19. Verso 19 de Bereshit, Génesis 35, verso 19. Dice, así murió Rachel y fue sepultada en el camino de Efratá, la cual es Betlehem. Entonces la tumba de nuestra madre Rachel está en el camino a Betlehem. Muy importante.
y de ahí de enterrarla en el camino de Betlehem, que lleva a Betlehem. Jacob, viudo, salió y dice, plantó su tienda más allá de Migdal Eder. ¿Dónde es Migdal Eder? Afuera de Betlehem, en los campos de Betlehem. Es muy importante que entendamos. Ahora, en estos campos es donde se criaban todos los corderos que iban a ser sacrificados en Pesaj. Por eso habla de que esta es la fortaleza de Sión, de la hija de Sión, del templo de Jerusalén. Porque aquí se criaban especialmente en este campo de Migdal Eder, y la razón que había una torre es porque los pastores vigilaban desde esta torre los rebaños, día y noche, porque esos rebaños hacían que las ovejas parieran en el momento exacto cuando iban a tener estos corderos un año exacto para ser sacrificados, ofrecidos a Hashem en la fiesta de Pesaj. Pues de aquí salían todos los corderos que iban, nacían y se cuidaban y crecían, todos los corderos que iban a ser sacrificados en Pesaj, en Pascua, Pesaj. Entonces, si ve la atadura, ¿por qué la tierra y Hashem escoge estos lugares y por qué están aquí? Y nos dice entonces la escritura que Hashem escogió a Betlehem y el Mashiach debería de nacer en Betlehem. De ahí sería también anunciado. Dice, de aquí de los campos serían anunciados de, ¿cómo se llama el lugar? Migdal Eder. Migdal Eder. ¿Y por qué era importante Migdal Eder? ¿Por qué era importante Migdal Eder? Aquí se criaban los corderos para el sacrificio de Pesaj. Tienen que entender eso. Eran miles y miles de rebaños que eran cuidados, el lugar santificado. Si no es como cualquier campo y criar vacas o ovejas en cualquier lado. En Israel estos lugares eran santificados con oración, con muchas cosas que venían los kohanim, los sacerdotes, a orar sobre el terreno para que lo que comieran, el agua y todo lo que comían los corderos fuera para bendición de estos animales, porque si salían con cualquier defecto no podían ser sacrificados, ofrendados a Hashem. Entonces el agua, la comida era cuidada a gran manera, porque de aquí saldrían los corderos que iban a ser ofrecidos en el Beit Hamikdash, en el templo, en el altar de Hashem. ¿Sí ven las implicaciones? Pues los corderos serían perfectos, los que saldrían todos los años de aquí. Por eso dice, esta es la fortaleza de Sion. Además, dice que de aquí, de este lugar donde se crían todos los corderos para Pesaj, si usted quería un cordero para Pesaj, ¿a dónde lo iba a encontrar? En Migdal Eder. No se iba a ir a Costco a buscarlo. No se iba a ir allá a una tienda a buscarlo, por allá lejos, otro lado, a otra, una finca, por allá que me dijeron que están criando corderos. ¿Usted se iba a dónde? Migdal Eder. Y usted preguntaría, ¿este cordero que me están vendiendo viene de dónde? ¿De Migdal Eder? Este cordero es de Migdal Eder, si no, no lo quiero. No importa a qué precio me lo dé, porque no sirve para sacrificarlo a Hashem en el templo, para la fiesta, que lo comamos en la fiesta de Pesaj, para bendición nuestra.
Entonces todo esto está atado, ¿no? Gente diría, lo único que sirve ese lugar es para criar los corderos. Pesa, eso es todo. Hashem dice, no, esta es la fortaleza, el poderío de mi pueblo Israel está en Migdal Eder. Y de aquí dice, de aquí sería anunciado por primera vez el señorío, el reinado del Mashiach. ¿No es glorioso? Y eso es exactamente lo que sucede en Or capítulo 2, Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Capítulo 2. Verso 8. Ahora, ¿cuándo nace Mashiach? ¿Cuándo nace? ¿En qué fiesta? La fiesta de Sukkot, entre septiembre y octubre. En el tiempo que hace más calor en Israel y en Los Ángeles, California. Después de allí ya comienzan las lluvias heladas. Ya comienza a hacer frío. Pero hay 2 semanas de la fiesta de Sukkot que es absolutamente súper caliente, 130 grados. Los vientos del desierto soplan sobre toda esta región, como soplan sobre Los Ángeles, los vientos ¿qué? De Santana, y hacen absolutamente un infierno las casas por dentro. La gente tiene que dormir afuera. Entonces, nos dice en el verso 8 de Or 2, verso 8, dice, habían pastores, Roim, en la misma región. ¿Qué región? En la región pero en la región de Betlehem. Habían pastores en la misma región de Betlehem, no parece aquí porque ya ha dicho ahí antes que fue dado a luz en Betlehem. Dice, pero habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. ¿Qué rebaño? Aquí en Migdal Eder. ¿Qué clase de rebaños? Ovejas, pero ¿qué clase de ovejas? ¿Qué son los rebaños? Los corderos. Que no se ofrecían ovejas, se ofrecían corderos de 1 año en Pesaj. Pues, ¿qué era lo que estos pastores, los Roim, en esa región estaban cuidando por la noche? Los corderos de Pesaj. Los corderos de Pesaj. Muy importante que ahí no crecían corderos para venderlos a Costco o a cualquier otra tienda. Solamente para ser sacrificados en el Beit Hamikdash, en el templo en Jerusalén. Un trabajo muy importante para toda la nación de Israel. Los pastores aquí desempeñaban un papel primordial porque eran miles y miles, tal vez 1 millón de corderos se sacrificaban en el templo cada Pesaj. Entonces no era un poquitito, eran miles y miles y miles de corderos. Y por eso se necesitaba ¿qué? Una torre de vigilancia de tantos miles y miles de corderos. Pues cuando usted pasaba en su borriquito o en su camello por arriba de la montaña, hoy pasamos en el autobús por la parte de arriba, y miramos hacia abajo, ¿qué miraríamos en aquel tiempo? Corderos, miles y miles y miles y miles y miles de corderos. Usted diría, esta gente está loca, criando tantos miles y miles de corderos, ¿para qué? Entonces se necesitarían para sacrificio de Pesaj. Pues había, dice Roim, pastores en la misma región, Migdal Eder,
de Betlehem que velaban y guardaban con cuidado en las noches los rebaños. Recuerde, estos rebaños noche y día eran cuidados. Pero como era calor, porque era Sukkot, el tiempo de más calor, ellos estaban durmiendo con sus animales en el campo. Verso 9 dice, y aquí se les presentó un malaj de Adonai. Y la kabod, la gloria de Adonai los rodeó de resplandor, eso es de luz. La gloria de Hashem resplandeció sobre ellos. ¿A qué hora sucede esto? ¿A qué hora sucede? En la Erev, al anochecer. Cuando se hace de noche, se hace de día. Y tuvieron gran temor, pero el malaj les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy el Ir David, Yeshua, Hamashiach, Adonai. Pues dice el malaj, dice, esto es de gran gozo y alegría para todo el pueblo judío, que os ha nacido hoy aquí el Ir David, en la ciudad de David. Ir David es Betlehem. Y donde les está hablando el malaj es Migdal Eder. Y ahí a ellos les anuncia, como decía Mija, decía, de aquí será anunciado en Migdal Eder, será anunciado el señorío, el reinado del Mashiach. ¿Got it? Pues por eso el Mashiach tendría que nacer en Betlehem, ser anunciado primeramente en los campos de Migdal Eder, y la razón de que sería en Migdal Eder, en ese campo, porque el que nacería allí sería el Cordero de Elohim. Cuando Yohanan lo vio, dijo, he ahí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Y estaba haciendo referencia a todo esto. Como judío, él sabía todo esto. ¿Yohanan quién era? Un sacerdote, Cohen, sacerdote del templo. ¿Quién más va a saber todo lo del templo y todas estas cosas? Pues Yohanan apenas lo ve, dice, he ahí el Cordero de Elohim que quita el... ¿Por qué? Porque él sabía que había nacido en Betlehem, en Ir David, en la ciudad de David, en Sukkot, y que había nacido en el tiempo cuando nacen los corderos que van a ser sacrificados. ¿Dónde? En la fiesta de Pesaj, en el templo. ¿No es eso glorioso? Entonces la siguiente historia ya nosotros la sabemos. Ellos les dan, el malajim le dan una señal a ellos para que puedan encontrar quién es. Dice, el niño estará envuelto en ropa de sacerdotes, Minesei Shittim, no en trapos de pañales, sino en las ropas de los sacerdotes, Minesei Shittim, y estará dentro de una azúcar. Entonces ese tiempo todavía era el nacimiento y era una azúcar donde él nació, dentro de una azúcar, y ellos fueron. Verso 15 dice, sucedió que cuando los malajim se fueron de ellos al Hashemaim, los roim dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Betlehem y veamos esto que ha sucedido y que Adonai nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a Miriam y a Yosef y al Yeled, al niño, no acostado, sino recostado en la azúcar. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del Yeled, del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los roí les decían. Entonces,
Todo está atado aquí para que viniera el que Hashem llamó el Moshel, Asher iré et a mí Israel, el que gobernaría y apacentaría a mi pueblo Israel. Y claro, los romanos lo mataron, lo asesinaron, porque no podía haber otro rey fuera de el emperador César de Roma. Pero no terminaron con la vida de él, porque a los tercer día se levantó entre los muertos y hoy está vivo y fue coronado en la fiesta de Shavuot, cuando su padre David nació, murió, y cuando muere el rey, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que el hijo heredero sea coronado y suba al trono? Ese mismo día, Papa muriendo y el hijo subiendo al trono inmediatamente, o la hija, apenas la siguiente reina. ¿Se han visto en España? Están adiestrando a la nueva reina, a la princesa. Ya la llevan a hacer declaraciones, a entrega de premios, y hay una gran manifestación de todo el pueblo y de todo, porque la nueva reina se está siendo entrenada para tomar el lugar de su padre un día. Entonces esto está sucediendo ahora. La que sí no tiene mucha esperanza es la reina Isabel allá en Inglaterra. Esos hijos salieron muy bien sinvergüenzas y no saben a quién dejarle el trono. Pero acá Hashem dice que en Ir David nacería el Mashiach, el que reinaría sobre su pueblo Israel. Pues en el día de Shavuot, dice en Maasei Hechos capítulo 2, Keifá dice, todo lo que está pasando aquí es porque es el día de la coronación de el Mashiach como el rey de Israel, ya que veis que el Melech David murió y su tumba está entre nosotros, pero hoy se ha levantado Mashiach para sentarse en el trono y ha mandado su Ruach HaKodesh, su espíritu de santidad sobre su pueblo Israel. Es muy importante que entendamos desde el punto de vista judío de Israel todos estos acontecimientos, porque no es como lo pinta la Iglesia Católica, no es como va en los villancicos, no es como va en la Navidad, no es como va en todas estas fiestas paganas y fiestas judías que han sido robadas, cambiadas, transformadas para meter el paganismo. Pero el Melech David nos dice aquí, Melech de Israel está reinando hoy, no vendrá a reinar, como dicen algunos. Él es el rey de los judíos hoy. Y hoy en él hay salvación y redención. Hoy él abre sus brazos para recibir en su pueblo, en el pueblo judío, aquellos que quieren convertirse, dejar el paganismo, los dioses, los santos, las vírgenes, para venir a ser solamente del único Dios verdadero, el Mashiach, que el Eterno envió y que es el mismo Adonai, Dios de amor y misericordia, ha venido para darnos a nosotros hoy esa salvación, librarnos del pecado y como Rey eterno reinar en nuestras vidas y llevarnos para siempre en su reino. Hoy también Él quiere invitarle a que usted venga a ser parte del reino del Eterno. Si tan solo usted le dice, si a Hashem. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar. Adonai, usted me rindo. Si usted necesita rendirle a Hashem su vida, entregarle su corazón, Mashiach le llama, le invita, pues hoy también usted tiene
el privilegio de responder a aquel que estuvo muerto, pero que hoy está vivo, para mostrar que Él es invencible, indestructible, y que es Adonai mismo quien vino a salvarnos. Y vino a salvarle a usted de la condenación, de la muerte eterna, de un infierno eterno, pero para que hoy usted viva en su reinado y en su reino, haciendo shuvah, volviéndose al Dios de Israel en obediencia a su misbod. Él cambiará su vida y su destino si tan solo usted le dice sí a Hashem. Hoy Mashiach le llama y le invita. Él dijo: el que creyere, fuere sepultado en las aguas de la mikvah, recibirá el perdón de todos sus pecados. Recibirá también el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad de Hashem, sin el cual nadie puede ver al Eterno. Y él dijo: no me recibiréis, sino hasta que digáis: Baruch haba Beshem Adonai, bendito el que viene en el nombre de Adonai, Yeshua Mashiach, Melech HaYehudim, el Rey de Israel, Rey de los judíos. Hoy también usted necesita recibirlo en su corazón y en su vida, y seguirlo como el Rey de su vida, de su corazón, el Rey que marca el camino, porque Él lo puso como gobernador y como pastor para apacentar y guiar y guardar su vida y su alma para siempre. Mientras cantamos Adonai, usted me rindo, pasa enfrente de él al Señor su vida. El Señor recibirá su vida, su destino, y le cambiará para siempre, si tan solo usted le dice sí a Hashem mientras cantamos. Salvador, a usted me rindo,